Muy buenas tardes, bienvenidos a Coincidir. Soy Manuel Rubio Espinosa del CIDIR Oaxaca, del Laboratorio de Divulgación de las Ciencias. Y en nuestra plática de hoy tengo un invitado en verdad muy interesante. Fíjense, uno de los sentidos en los que reparamos menos a veces es el sentido del oído. Y nuestro invitado de hoy se dedica a oír, se dedica a oír, a escuchar de manera profesional. Pero además de eso, en el conocimiento personal que tengo de él vive en dos modos. Modo científico cuando está en el CIDIR y modo papá cuando está fuera, y también lo he logrado conocer un poquito en ese modo que él usa cuando ha sido asistido a nuestras noches de ciencia, un evento de divulgación científica que hacemos en el CIDIR Oaxaca. Nuestro invitado es biólogo por la Universidad Nacional Autónoma de México, donde también realizó su maestría en ciencias. Su doctorado lo realizó en la Universidad de Windsor, en Ontario, Canadá. Él hizo también una investigación postdoctoral en la Universidad Nacional Autónoma de México. Y sin más preámbulo, la verdad, démosle la bienvenida al doctor Roberto Sosa, investigador, profesor del CIDIR Oaxaca. Muchas gracias, Manuel, por la invitación. Roberto, es un gusto tenerte aquí. Gracias. Haciendo otra de las locuras que luego se nos ocurren. Quisiera que nos hicieras favor de hablar un poquito de la línea de trabajo que tú tienes. Pero antes que me contestes, tengo un reto que quiero que me expliques. Vi en tu currículum y se me hizo muy interesante. En función de esto me explicas tu línea de investigación. A ver si puedo. Muy felices juntos. Variación geográfica en los duetos de la matraca nuquirrufa, Camprophicus rufinuca. Me acabas de hacer notar un error en mi CV. Ese título, de hecho, es una... los revisores nos dijeron que no era muy bueno para nuestro artículo y le tuvimos que cambiar. Gracias por hacerme notar eso. Pero bueno, ese estudio es de un alumno de la maestría, de William Cook, y es donde él estudia los dialectos en los duetos. Las aves, además de producir cantos, también producen duetos, o sea, donde dos individuos, generalmente el macho y la hembra, se juntan y producen duetos para diversas funciones, como protección del territorio, protección de su compañero, o para ubicarse donde están. Generalmente cuando estás en la selva no te ves y es como que producen una vortecización y se van acercando cada vez que producen los duetos, y entonces para localizarse donde están, o para sincronizar, por ejemplo, las nidadas, ¿no? Para saber cuándo la hembra está lista para reproducirse. Entonces el macho, cuando más coordinación hay, es una señal de que la hembra está más lista para... ¿Esa es tu línea de investigación? Bueno, esa es parte de la línea de investigación, y ahí es realmente una de las líneas más centrales, es cómo esas señales varían a lo largo de la geografía, en dialectos. Al igual que nosotros tenemos dialectos o variación en la forma de hablar, como en el norte hablan el acento norteño y en el sur con ciertas palabras o términos, en las aves lo mismo, ¿no? Y entonces nosotros lo que tratamos es de entender esa variación y qué es lo que significa en términos de diversidad y en términos de implicaciones para factores, para procesos evolutivos, ¿no? Cómo eso ayuda a que las especies se puedan reconocer las unas a las otras. Entonces, esa es una de las líneas de investigación, pero también hacemos otro tipo de cosas. Tratamos de entender la conducta vocal, cómo
por qué vocalizan de cierta manera o cómo es que lo hacen en relación al ambiente, ¿no? A la calidad del ambiente, al ruido natural o al ruido generado por actividades humanas, al tamaño del territorio, al número de individuos. O sea, tratamos de entender por qué escuchamos esas diferencias en las diferentes aves, ¿no? Una paloma, cómo vocaliza, y vocaliza muy diferente a un colibrí o a un gorrión. Y entonces nosotros tratamos de entender qué es lo que produce esas diferencias, ¿no? Tú escuchas lo que dicen las aves, tratas de interpretar lo que esto significa en función de pareja, del ambiente, todo esto. ¿Podríamos resumirlo así? Sí, en términos de eso, o sea, no necesariamente las señales tienen un significado como nosotros hablamos, ¿no? No una oración. Sí, ok. Tiene un significado, pero sí en términos del ambiente que los rodea o de lo que ellos son, ¿no? La condición, qué tan buenos son, o si están bien alimentados, si tienen parásitos, todo ese tipo de cosas. Todo un tema, ¿eh? Todo un tema, sí. Roberto, quiero regresarme un poquito más a Roberto. Ahorita vamos a volver a todo ese trabajo. Oye, ¿de dónde eres? ¿Cómo fue tu infancia? Yo soy de Chiapas, de Pijijiapan, que es en la costa. Y mi infancia fue muy diferente a lo que estoy haciendo ahora, porque donde yo me crié, básicamente, Pijijiapan era en ese entonces, hace, ¿cuántos años ya? 25, no, 30 y tantos años, pues era bastante más pequeño de lo que es ahora. Mi calle era empedrada, era de tierra. Salíamos a correr, era casi como más parecido a una pequeña comunidad. Entonces podía salir a correr con mis amigos y me iba toda la tarde y no regresaba, ¿no? Y mis papás ni se preocupaban, sabían que todo eso era así, pues, muy diferente a lo que es una ciudad más grande, a lo que hacemos ahora, pero sí, fue mucha con la naturaleza, jugar con resorteras, jugar con animales, aprender a nadar en el patio de mi casa cuando se inundaba con las lluvias. Eso sí recuerdo muy bien. Ahí pasaste toda tu infancia. Ahí pasé gran parte, juventud. Al menos la parte, creo que de mi infancia más importante. Okay. No sé, mi papá tuvo diferentes trabajos, nos movimos estuvo viviendo en diferentes partes en Chiapas, pero digamos que la mayor parte de mi infancia y la más importante, la que realmente recuerdo, fue ahí. ¿Tu juventud dónde la pasaste? Después yo en Pijijiapan estudié hasta lo que es la primaria, no, perdón, la secundaria. La secundaria, y de ahí para la prepa, mis papás siempre buscaban que yo estuviera en una buena escuela, y lo más cercano para mi edad, porque era todavía niño, adolescente niño, para la prepa era Tapachula. Entonces me mandaron a la escuela ya solo, me buscaron un lugar para quedarme con una familia, pero básicamente me fui solo, ¿no? Y entonces ahí es donde pasé mi juventud, y después me fui a México a estudiar la carrera. A estudiar biología. Estudiar biología, sí. Oye, pero ¿cómo decides ser biólogo? ¿O qué lo determina? Realmente yo quería yo quería dedicarme a hacer documentales. Me encantaban ver es su primer documental. Finalmente estoy en uno, creo. Siempre me gustaba ver fotografía. Me gustaba mucho la idea de hacer fotografía, como que conseguí una cámara y empecé a hacer fotografía, pero nunca la pude lograr, o nunca tuve los medios para desarrollar esas habilidades. Nunca se acomodaron las cosas, y lo que sí era, lo que sí me interesaba en animales. O sea, yo sabía que quería trabajar con animales, quería hacer fotografía, video, documentales. Eso no se dio, la parte de videos y documentales, fotografía.
pero se dio que pude tener la oportunidad de estudiar biología. Y entonces busqué ir a la UNAM. Y así es como llegué a la UNAM. ¿Acabaste siendo biólogo así? Acabé siendo biólogo así. Yo tengo una pregunta, pero ya prácticamente me la contestaste, pero quiero confirmar. Si no hubieras sido biólogo, ¿qué te hubiera gustado ser? Híjoles, no sé. Otra cosa que me gusta mucho es la arquitectura. ¿En serio? Sí, me gusta mucho. Bueno, no sé nada, pero me gustaría. Eso es algo que me podría ver. Quizás medicina, no sé. No sé si aguantaría tanta sangre. Ok. Roberto, hablando de tu personalidad, ¿qué es lo que te apasiona? ¿Qué me apasiona? Bueno, muchas cosas. Bueno, en mi trabajo como investigador me encanta. Me gusta mucho poder salir al campo, poder observar aves. Y algo que me agrada es a través de mis observaciones, que luego las transformo en números y luego las analizo, que esa parte me encanta, sentar y analizar y hacer estadística me encanta. Pero poder ver en números lo que yo veo en el campo, eso me fascina. Es como poder ver algo desde otra perspectiva, con números, con diferencias, que si bien en el campo tú puedes observar ciertas cosas, no sabes la magnitud o las diferencias cuando lo ves en números. Entonces esa parte me apasiona, me encanta hacer. Es lo que te sorprende. Me gusta, y sobre todo cuando estoy en campo, como he tenido la oportunidad de seguir muchas aves por bastante tiempo, entonces es como ver como también una historia de las aves, personalidad de las aves. Veo que hay diferencias entre los individuos y cómo van cambiando, cómo hay interacciones entre machos, ¿no? Así se pelean, o la hembra deja uno y se va con otro. Entonces como que toda esa parte y poder más o menos representar eso en números, eso me fascina. Eso es algo que me encanta. Eso sí. Cuando estás haciendo, cuando realizas toda esta actividad, y no me refiero solo a las cuestiones de ciencia, deben haber situaciones que también te ponen triste. Sí, me pone muy, no sé si triste es la palabra, pero me causa frustración ver tanta inseguridad en México, ¿no? Porque justo ocurrió cuando yo me fui a estudiar el doctorado, y entonces yo me fui con un México que si bien no era algo seguro, pero no estaba tan deformado, o al menos no se veía tan deformado. Y cuando regresé vi un cambio total. Me fui 5 años y fue como regresar a una realidad totalmente diferente en muy poco tiempo. Entonces eso sí me causa frustración. Y creo que lo que más me causa frustración es de que todos somos parte de eso, ¿no? Como cultura, todos ponemos nuestro granito de arena para todo ese nivel de corrupción que hay. Y incluyo, ¿no? Entonces... ¿Esto te frustra, te entristece, te enoja? Sí, a veces... No generalmente, cuando a veces quiero hacer algo y veo que hay una injusticia, ahí es donde sí me enoja, ¿no? Cuando ya en práctica, creo. Cuando ya ubicas a los actores. Cuando veo a los actores o cuando yo estoy afectado directamente, entonces eso me produce enojo. Verlo constantemente no siento eso, siento más como frustración, ¿no? ¿Sientes que hemos llegado a un poquito de inmunización? Eso, fíjate que eso es lo que sentí cuando yo estaba estudiando fuera y platicaba con mi familia y decía, no, por ejemplo, ver en la calle a los militares, yo decía, es que no, ¿por qué necesitamos ver? Entiendo que hacen su función y que nos ayudan, pero yo creo que no es algo normal. Y acostumbrándose a eso es lo que no me gustaba, ¿no? Ver a mi familia que se acostumbraba a eso, siempre que venía de vacaciones, es lo que yo sentí. Ahí es donde sí no me gustaba esa sensación de no poder entender, ¿no? Sí, no sé, es extraño porque necesitamos esa seguridad, pero lo que significa que haya gente armada en las calles me parece que no debería de ser. No debería ser, más bien
no deberíamos de necesitar eso, no deberíamos de llegar a esos puntos. Estamos, desgraciadamente, sí. Bueno, cambiando un poquito de tema, Roberto, pensando en gente que ya no está con nosotros, llámese de ciencia, políticos, o sea, lo que sea, ¿a quién te hubiera gustado conocer? ¿A quién me hubiera gustado conocer? Esa pregunta creo que nunca la había pensado, no en esa manera. La pensamos para ti, de hecho. ¿A quién me hubiera gustado conocer? Creo que lo que se me viene a la mente es Lázaro Cárdenas. ¿En serio? Sí. Me hubiera gustado conocer a Lázaro Cárdenas, sí. ¿Alguna razón? En específico, no, yo creo que en general por lo que hizo para el país, lo que representó, ¿no? Okay. Para lo que representa para el IPN, para nosotros, ¿no? sí, para el IPN es bastante, ¿no? Lázaro Cárdenas fue como... Sí, claro. Y para lo que representa en cuanto a lucha social, yo creo que esa es la razón. Y cambio de un paradigma en su momento, ¿no? Sí. Por favor, cuéntanos una anécdota tuya. Me vino una en campo. No sé si han escuchado el de me pasó toda mi vida en cosas de segundos por enfrente, que sí. Cuando estás como a punto en una situación de peligro o algo así. Bueno, durante la licenciatura estaba en una salida de campo a los alrededores de Ciudad de México, no recuerdo exactamente dónde, pero era sobre, íbamos a colectar hongos, una clase de hongos. Nos dividimos por grupos, íbamos con mi grupo colectando hongos y nos habían dicho que del otro lado del cerro había como un centro de entrenamiento militar o algo así. No sabíamos, ni escuchamos nada más nos dijeron como los límites son estos, no vayan por ahí. Estuvimos caminando y de repente en algún momento escuchamos un estruendo fuerte, caminando del grupo, fuerte. Al grado que en ese momento creíamos que nos estaban disparando o algo, o estábamos en medio de algo medio bélico ahí, no sabíamos, pero fue lo primero que pensamos, ¿no? Y entonces recuerdo claramente, éramos 5 personas, 2 chicas y 3 chavos, y nos quedamos como viendo, porque no sabíamos qué hacer, y de casualidad yo veo hacia el cielo y veo como en una pequeña, porque era un bosque de pinos altísimos, y entre como un espacio pequeño de luz veo un pino así que se viene moviendo hacia nosotros. Entonces yo lo que fue, bueno, yo no me acuerdo de eso, me acuerdo que mis amigos me dijeron que puse una cara y que grité corran así, y que me dijeron que ellos pensaron que nos estaban disparando. Y todos empezamos a correr, pero desgraciadamente empezamos a correr justo en la dirección en donde venía cayéndose el árbol. No me digas. Sí, yo me acuerdo que venía corriendo y veía bueno, los otros 2 chavos, como estaban más alejados, iban adelante y yo iba como delante de mis 2 amigas. Y como que lo último que recuerdo es como voltear a verlas y de ahí ya no recuerdo nada, ¿no? La siguiente parte que recuerdo es estar levantándome de entre ramas y buscarlas así, ¿no? Y parece ser que estábamos tan impactados que ni tan siquiera vimos cómo cayó el árbol ni qué parte nos golpeó. Supongo que me sentó, si no nos estuviéramos acá. Pero creo que fue la rama y creo que el tronco justo cayó entre mis amigas y yo, porque mis amigas iban a una distancia, bueno, creo. No sé. Ya esto es pura morbosidad, todos vivieron, ¿verdad? Todos. No, sí, tuvimos que ir enseguida a las clínicas de la UNAM, pero fue más, creo, el shock. El susto. Y sí, raspones, dolores del golpe, pero nada que haya requerido hospitalización. Pero sí, yo recuerdo que creo que me pegó una rama en las piernas porque caí de golpe, así como... Pero esa
esa probabilidad es una en 1.000.000, pero bueno. Y ahí estuvimos. Y ahí te tocó. Porque al final parece ser que se cayó de viejo, no es que lo hayan tirado, no había nadie. Sí, no lo tiran a balazos. No, ni a balazos ni nadie cortando, entonces parece que se cayó de viejo y justo a donde estábamos. Y en el momento que pasaron. Oye, Roberto, ¿cuál consideras tu peor metida de pata en la vida? Híjole, son varias. No me viene ahorita. Ahorita nos cuentas. ¿Alguna vez fue problema para ti no haber sido guapo? No haber sido guapo, ¿qué? ¿Por qué esa pregunta, No, a ver, ¿qué significa no haber sido guapo? Ajá. Esa es cosa de producción, ve para allá, a mí no me digas. Bueno, para empezar, yo no me considero guapo, no, pero sí considero que he tenido suerte. Sí he tenido suerte. Sí he tenido suerte. Entonces, no he tenido mala suerte, la verdad. Ok, aplica lo del rollo, mata carita. Puede ser. Carisma, quizás, ¿no? Carisma. Sí, porque rollo tampoco, no soy chorero. Bueno. No puedo. Quisiera que nos platicaras algo tuyo ya en relación propiamente con nuestro giro, ¿no? De coincidir. En coincidir hablamos con la gente que se decidió tomar como chamba la ciencia. Hay gente que es el banco y todo eso. Nosotros en general nuestra chamba es la academia, es la ciencia. Y a veces es un tanto, vamos a decir, interesante la respuesta, que pueden haber algunas cosas de esto. ¿Tú crees en la ciencia? Yo sí creo en la ciencia, sí. Sí. ¿Por qué crees en la ciencia? Porque es un método que te permite dudar. Okay. Pero la metodología permite poner en duda lo que un investigador dice. Y entonces hay todo un procedimiento, un procedimiento metodológico para poner a prueba, falsificar lo que otros dicen o lo que tú ves en la naturaleza. La duda es un elemento importante. La duda es un elemento principal en la ciencia, yo creo. Siempre. No importa que hayan demostrado algo los más contundentes, siempre hay que tener esa parte de duda, ¿no? Porque es la que te permite encontrar errores o la que te permite avanzar mucho más la ciencia, buscando esos pequeños espacios de duda, de desconocimiento, de falta de conocimiento. Creo que eso es lo que hace a la ciencia ser mejor. No es perfecta, porque la hacemos los humanos, ¿no? Pero yo creo que justo el hecho de que podamos poner en duda lo que alguien dice, eso es lo que hace la ciencia, la hace importante. El hecho que haya la duda, obviamente, como bien dices, no la hace perfecta, pero hace que se acerque un poquito a buscar la perfección. Pues yo creo que sí, poquito a poquito vas logrando que ese conocimiento sea más exacto, ¿no? A lo que podría ser la realidad. Entonces, en ese sentido yo creo que sí. La ciencia sí funciona. Más allá no es que se equivoque la ciencia, uno se puede equivocar como investigador, uno se puede equivocar al ir al campo y tomar muestras o al analizar los datos, ¿no? Pero la ciencia no es tanto que se equivoque, que es buena o mala, no creo que va por ahí, creo que es simplemente un método que te permite ir encontrando esas debilidades en el día a día de los investigadores, ¿no? de los que hacemos ciencia. Roberto, ¿qué imagen crees que tiene la sociedad de la ciencia y los científicos? He escuchado, recuerdo que hay algunas encuestas en donde los científicos, profesores y científicos, sí están ante la sociedad, están bien ubicados, ¿no? Sin embargo, no creo que mucha gente entendamos cómo se hace la ciencia.
no, esa parte de como sí a veces se les cree a los científicos, pero cómo entender cómo se hace la ciencia, creo que hay mucha separación en cuanto a lo que representan y lo que hacen. Entonces, yo creo que en general sí la gente tiene una buena opinión y nos respeta, pero por otro lado creo que no hay conocimiento de cómo funciona la ciencia. Una de las encuestas que hizo de la percepción social de la ciencia, perdón, que hizo CONACYT hace unos años, decía que el mexicano creía más en patas de conejo, colibríes disecados, cosas por el estilo, que en la ciencia. ¿Tú qué opinas de eso? Y bueno, puede ser, pero es raro. Eso fíjate que es muy, muy chistoso porque hay gente que cree en eso, ajá, pero a la vez se está vacunando. Okay. O sea, va al doctor y busca medicamentos, ¿no? O sea, o usa celulares, usa la tecnología que se basa en ciencia. Entonces es un poco, no sé... como un juego mental. Sí, un juego mental, como que por ahí, y yo creo que tiene que ver como parte de ese desconocimiento de cómo funciona la ciencia, ¿no? Sí. No es algo simple entenderlo, no es que esté mal, ¿no? Sino simplemente como en sociedad creo que no entendemos cómo funciona la ciencia. Doctor, desde tu perspectiva, ¿cómo ves el futuro de la ciencia? ¿Hacia dónde va? Ya llegamos a Marte. Bueno, a nivel mundial sí, hay países que van avanzando mucho más y se ve, se están invirtiendo, ¿no? Sí. Y lo has dicho, Marte, ¿no? ¿Quiénes van a ser los primeros los primeros países que van a poder colonizar otros planetas? Pues ahí es. Y te das cuenta, aquellos países que invierten en ciencia son los que ya mayormente están siendo vacunados. No todos, pero sí muchos de esos países son los que tienen la capacidad de reaccionar. Y ahora, yo creo que la nueva normalidad para mí, yo siempre escucho, la nueva normalidad, no, pues cubrebocas, distancia, yo creo que esa no es la nueva normalidad. La nueva normalidad es invertir en ciencia y prevenir a mucho más largo plazo, ¿no? Estar metidos en problemas como ahora, ¿no? Tratar de solucionar cuando ya nos diga el problema, porque este tipo de pandemias van a seguir ocurriendo y sabíamos que iban a ocurrir desde hace años. Y no invertimos lo suficiente para tener una vacuna más o menos en otra etapa de desarrollo. Entonces, para mí ahí es donde deberíamos de empezar a enfocarnos en ciencia, en ver hacia dónde vamos al futuro, ¿no? Actuar antes de que ocurran las cosas, ¿no? Y por otro lado está políticas y la gente que vive en los sitios, ¿no? Entonces y tenemos que tener más bien ese enfoque multifactorial en donde vamos a involucrar a todos los actores de diferente forma. Pero la conservación, así de decir, este lugar vamos a conservar y que nadie entre, no funciona, ¿no? Y creo que acá Oaxaca es un buen ejemplo, sí, donde hay muchas comunidades que tienen zonas de conservación, zonas donde trabajan, zonas para vivir, entonces, y son las que protegen. Ellos son su tierra y creo que hay muchos ejemplos de éxito acá en Oaxaca, ¿no? Y sin la ayuda de la ciencia, tanto. De hecho. Sí, correcto, muy buena observación. Ha surgido más como una a nivel comunidad, social, sí. A nivel social, que es muy interesante. Y ahí es donde nosotros podemos aportar. Pero creo que ese abismo entre ambos grupos es el que tenemos que reducir. Okay. Dejar de decir yo, un científico, conozco, y por otro lado, como es más receptivo, ¿no? Sí. No importa uno el otro, el chiste es lograr poder trabajar. Al final de cuentas es una situación de relación entre personas. Claro, exactamente. Oye, Roberto, tenemos una sorpresa. Es algo, te vamos a pedir que metas la mano. ¿Hay una serpiente? ¿Por aquí? Por aquí, sí, por aquí.
¿Pero para qué? ¿Qué saco o qué? Debes encontrar ahí un papelito, me lo vas a dar. Ah, ok. ¿Sí? Todo lo demás no es mortal. Ah, ok. Me asustaste al principio. Es biólogo, ¿eh? Pensé que una rata. Está dormida. A ver, ¿cómo le explicarías a alguien de la calle que es útil lo que haces? Solo usando tus palabras. Eso es muy... Para alguien que es... que Mortal. tiene que ver mortal y que tiene que ver con lo primero que... Una de las preguntas, ¿no? Si nos han enseñado a cómo enseñar. Es muy complicado. Practico con mis hijos mucho, de hecho. Practico con ellos y trato de hacerlas simples, ¿no? Como ejemplos muy básicos, algo que conozcan, que funciona, algo que yo sepa que ellos estén relacionados, ¿no? Y entonces trato de hacer comparaciones simples para que me puedan entender, ¿no? ¿Usas, por así decirlo, metáforas? Metáforas, sí. Uso mucho, por ejemplo, ahora algo que me costó mucho entender cómo explicarles a mis hijos sobre la pandemia, o sea, cómo funcionaba, por qué tenían que dejar, como un virus que no puedes ver, estaba provocando todo esto, y para ellos principalmente no ir a la escuela y no salir, no poder ir a ningún lado, ¿no? Entonces, pues era como decir, bueno, tienes candados y el virus puede entrar, tiene una llave para entrar a las células y una vez que abre, pues las rompe, ¿no? Y entonces, explicando que el sistema inmunológico lo que hace es cambiar la cerradura de las células para que ese virus no pudiera entrar a las células, más o menos así. Ok, te acepto esa para calentar, pero dime, ahora, ¿cómo explicarías en palabras que tú estudias lo que estudias? Así en muy poquitas palabras. ¿Por qué es útil eso? ¿Por qué es útil? Bueno, todo tiene que ver con la diversidad. Entender, que nosotros entendamos la diversidad, el número de animales, los animales y cómo ellos están relacionados al ambiente es muy importante. Y especialmente en aves son muy importantes porque son indicadores de la calidad del ambiente. Porque si un ave está presente, te puede indicar que ese ambiente, el ambiente está conservado, o hay especies que te indican que ya está muy contaminado, ¿no? Y de diferentes grados. Entonces, y eso si lo extrapolamos a comunidades de aves, pues nos puede dar son buenos indicadores de qué tan sano es el ambiente en el que nosotros vivimos. Bien. Entonces así es como... Así lo platicaría. Así lo platico. Que al final sí, aunque hago cantos y todo eso, pero todo eso tiene ese objetivo, ¿no? Ok, la sección de karaoke viene al final. Oye, vamos a pasar a una sección, Roberto, de las palabras que se te vengan. Ok. No es... Sin mayor explicación, lo que primero se te venga a la cabeza. Respuestas rápidas. ¿Tu libro favorito? ¿Te vale más? No, The Beak of the Finch. Se llama, es que no, perdón por decirlo en inglés, pero creo que no está en español todavía. No lo han sacado en español, pero es como el pico del pinzón. Seguro habla de evolución. Sí, pero de una manera que lo puede entender cualquiera, por eso me gusta. Que a mí me ayuda a entenderlo, de hecho, porque no es en términos científicos. Va, rapidísimo, porque yo luego me clavo en esto. ¿Serie o película favorita? Serie, película. ¿O película? Star Wars. ¿Tu deporte? Fútbol. ¿América o Cruz Azul? Ninguno. Los dos son malos. ¿A cuál? Pumas. ¿Qué no has hecho?
¿Quién no ha hecho tirarme de un paracaídas? En paracaídas. ¿Tu comida favorita? Tacos. ¿Tu hobby? Naturaleza. ¿Mascota? Perros. ¿Mientes? No siempre. Muy bien. ¿Alguna pregunta que crees que me haya faltado? No te la diría, creo. Sí la sé. Ya para cerrar, tus últimas palabras. Pues, muchas gracias por la invitación. Me la pasé bien. Fue una buena experiencia. Quien te busque, ¿dónde te debe de encontrar? Perdón. Últimas palabras. ¿De qué? ¿De muerte o de ya? Yo pensé que ya estaba cerrando. Ya estamos cerrando, pero puedes decir lo que tú quieras. Ok, yo no entendí, porque ahorita que dices, yo dije, bueno, ¿qué mis últimas palabras de muerte o de para siempre? ¿Cuál serían? No entendí la pregunta. Tus últimas palabras en la entrevista, pero es muy buena idea. ¿Cuáles serían tus últimas palabras de vida? De vida. ¿O cuáles quisieras que fueran tus últimas palabras? Me gustaría poder decir te quiero, te amo a mis hijos y estar viéndolos y a mi esposa. Eso sí, eso lo he pensado y eso me da un poco de miedo no poder tenerlos cerca. ¿En serio? Sí, de que les dije el modo. La muerte llega así sin aviso. Eso sí sería. Mira, te iba a caer en forma de tronco, pero afortunadamente la libraste. Y ya para finalizar, Roberto, quien te quiera buscar, ¿dónde seguramente te va a encontrar? ¿Dónde te buscan? ¿Dónde me buscan? Bueno, en el CIDIR. Pero si no, tengo una página de laboratorio en Facebook, o mi página. ¿La del laboratorio cuál es? El laboratorio es Laboratorio de Bioacústica y Ecología del Comportamiento. En Facebook así me encuentran. Laboratorio de Bioacústica y Ecología del Comportamiento. Sí, ahí me buscan. Ahí me pueden encontrar. Acá en el CIDIR, ahí tengo el laboratorio, mi oficina, también aquí estoy, bueno, una vez que se acabe la pandemia. Sí, y ahí van a salir los datos. Ahí van a salir los datos, no sé si vas a poner mi correo o mi página de internet. Los vamos a poner, pero si no los puedes. Y ahí es www.sosalab.org. Ahí están los datos de mis datos de mi contacto, a mi correo. Yo me considero generalmente bueno contestando a los correos, entonces cualquier pregunta o algo por el correo contesto. No más de una semana me tardo, el peor de los casos. En el cierre del video van a aparecer todos los datos del doctor Roberto Sosa. Y Roberto, fue un placer tenerte aquí. Gracias. Ojalá lo podamos hacer próximamente con otro tema. Un gustazo. Gracias. Muchas gracias por haber estado en Coincidir. Nos vemos en la próxima.